Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar a trabajar el área de personal social, ¿ya? Pero antes vamos a recordar nuestro valor del mes, que es la laboriosidad, nuestra frase, trabaja con amor, dedicación, cuidado y esmero y serás el primero. Nuestra confesión del mes, porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 1:7, ¿ya? Muy bien chicos, ahora sí vamos a trabajar el tema que deberíamos de haberlo tocado el día martes, pero no lo hemos realizado, ¿ya? Pero ya me has enviado las fichas en la programación. Imprímelas, pégalas en tu cuadernito, luego vamos a realizar esas fichitas, ¿correcto? No te apresures en terminarlos, no, ya déjalos ahí. Lo que vas a hacer el día de hoy básicamente es las fichas de personal social del virreinato. Miss, yo ya lo hice, ya te lo envié. Sí, he estado revisando, pero hay algunas fichas que no me has puesto la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces puedes corregirlo cuando escuches la explicación del video. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar a trabajar sobre el virreinato. ¿Ya? ¿Cómo empezó esto? ¿Ya? El virreinato básicamente es la llegada de los españoles a Perú, ¿ya? Nosotros vamos a formar parte de su colonia, ¿ya? ¿Cómo pasó mis esto? A ver, vamos a sacar la plumita ya. Con la muerte de este inca, él ya había muerto, él era el inca Atahualpa, ¿no? ¿Te acuerdas? Que Francisco Pizarro prometió dejarlo libre, pero no cumplió su promesa, ¿no? Y terminó matándolo. Entonces, ya muerto el Inca Atahualpa, el Inca fue reemplazado por el rey de España, ¿ya? Este rey vivía en España. ¿En dónde vivía? En España, ¿ya? Y su representante mandó un representante al Perú. ¿Quiénes eran? Los virreyes, ¿ya? Llegaron los virreyes acá al Perú. Y así el imperio, el gran imperio Tahuantinsuyo, dejó de ser imperio y se convirtió en colonia, ¿ya? Quiere decir que el Perú, nuestro Perú, formó parte del territorio español, ¿ya? No solamente el Perú, varios países más, como Chile, etcétera, ¿ya? Pero escúchame bien, aparecieron los virreyes, ¿ya? Pero el 20 de noviembre de 1542 se va a crear el virreinato del Perú con su capital Lima, ¿ya? Apareció entonces este personaje de aquí, mira tú aquí, mira acá, ¿ya? Los famosos virreyes. Entonces llegó el primer virrey, ¿ya? El virrey era la autoridad del Perú. Entonces el primer virrey se llamaba Blasco Núñez de Vela. ¿Qué se llamaba? Blasco Núñez de Vela. Y llegó así este primer virrey acá al Perú, ¿ya? Y todo cambió, todo lo que hacían en el imperio de los incas cambió, ¿ya? Estos españoles impusieron todas sus costumbres que ellos traían de España, ¿ya? Entonces, en el virreinato, el idioma oficial que antes se hablaba en el imperio de los incas, que era el quechua, ya no se hablaba el quechua, ya no, se hablaba el español, ¿ya? Entonces toditos empezaron pues a hablar el idioma español. ¿Qué más pasó? En el virreinato, ¿ya? Quiero que escuches muy bien esta parte. En el virreinato, ellos explotaron lo que es la minería, ¿ya? ¿Cómo mis?
Sí, ellos durante el virreinato, como ellos sabían que había oro, plata, entonces ellos ambiciaban esas cosas, entonces explotaron a los indígenas. Pero mis, ¿cómo? Sí, ellos lo explotaron, ¿ya? ¿Cómo pasó esto? Ya como los españoles conocían de estos minerales, la mina más explotada en ese entonces era la mina de Potosí, ¿ya? ¿Qué mina era? Potosí. En ese entonces, esta mina era la más rica de toda la historia del mundo, ¿ya? El cual los indígenas aquí estaban explotados ya por los españoles. Quiero que mires la imagen, ya los españoles, estos son los españoles, explotaban de manera terrible a los indígenas, ¿ya? Los obligaban a trabajar en las peores condiciones, ¿ya? No les daban de comer, no les daban agua, etcétera. Y algunos indígenas empezaron a morir, ¿ya? O sea, eran totalmente maltratados en ese entonces, ¿ya? ¿En qué tiempo? En el virreinato, ¿ya? Aparte de que los productos que ellos utilizaban o lo que expulsaban las mismas minas eran muy tóxicos y dañinos, ¿ya? Y muchos de ellos empezaron también a morir a causa de ello, ¿ya? Entonces, la mina más explotada en ese entonces, en la época del virreinato fue la mina de Potosí, ¿ya? La mina de Potosí. ¿Qué más vamos a hablar? A ver, vamos a retroceder un poquito, vamos a hablar un poquito más aquí, ¿ya? En el virreinato, el virrey, ¿sabes dónde estaba? Estaba en Lima, ¿ya? El virrey del Perú estaba en la ciudad de Lima, ¿ya? En el palacio de los virreyes, ¿ya? En medio de gran lujos y riquezas, todo estaba ahí, ¿ya? Y él tenía bastante autoridad en ese entonces, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar acerca del virreinato? Vamos a mover las imágenes. Ya está. Vamos a hablar acerca de un poquito de su religión, ¿ya? Tú sabes que los indígenas tuvieron varios dioses, ¿no? Adoraban al sol, a la luna, a la tierra, a los cerros, etcétera. Tenían muchos dioses, ya eran politeístas. Pero cuando llegaron los españoles pensaron que ellos adoraban a demonios. Entonces cambiaron su religión, ¿ya? Cambiaron su religión a la religión católica y empezaron a construir templos católicos. Pero ¿y qué pasaba con las personas que no accedían a ese cambio, ¿no? Los españoles eran muy crueles con estos indígenas, ¿ya? Se dice que algunos los encarcelaban, ¿ya? Otros dicen que les daban de azotes para que se cambien por otra religión, ¿no? Algunos dicen que los montaban a las llamas y les hacían caminar por toda la plaza desnudos, ¿ya? O sea, fueron muy, 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 muy malos los españoles con los indígenas en ese entonces, ¿ya? ¿Qué más podemos hablar acerca de los españoles? ¿Ya? Como llegaron muchos, muchos españoles al Perú, entre mujeres y varones, obviamente tenían que tener contacto con los indígenas, con las personas que estaban ahí, ¿ya? Como estás viendo aquí. Y de pronto, pues ellos se enamoran, ¿no? Un español se enamora de una indígena y la indígena del español. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a tener sus hijitos, ¿ya? Entonces, muchos indígenas y muchos españoles se enamoraron, ¿ya? Y tuvieron sus hijos, ¿ya? A estos hijitos se les llamaron mestizos, ¿ya? Eran los mestizos. Muy bien, ¿qué más podemos hacer?
a hablar acerca del virreinato. En el virreinato hubo aproximadamente 40 virreyes, ¿ya? En ese tiempo, recuerda que esto pasó hace muchos, muchos años atrás, hubo 40 virreyes, ¿ya? ¿Qué más pasó en el virreinato? ¿Ya? En el virreinato la actividad principal y fundamental fue la minería y el comercio. Como hemos hablado hace un momento, los indígenas fueron explotados y obligados a trabajar en las peores condiciones. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahora sí vamos a realizar la pequeña ficha que les he dejado, que es esta de aquí. ¿Ya? Muy bien. Quiero que contestemos rápidamente las preguntas. La otra ficha tú lo vas a realizar. Está recontra, recontra, recontra fácil. Ya dice el virreinato. Con la muerte ¿de quién? ¿Quién había muerto para que el rey tomara posesión en ese entonces? Ah, perfecto. ¿Había muerto quién? Atahualpa. Entonces pones por aquí. Atahualpa, ¿ya? Atahualpa, ¿ya? Entonces, con la muerte de Atahualpa, el Inca fue reemplazado por el rey de España y el Tahuantinsuyo dejó de ser imperio para convertirse ¿en qué se convirtió? En colonia. Entonces pones ahí tu colonia, ¿ya? Se convirtió colonia. Quiere decir que fue un territorio de los españoles, ¿ya? Y donde nosotros no podíamos hacer nada, ¿ya? Y a los que se rebelaban en ese entonces los terminaban matando, terminaban siempre muriéndose. Pero sí hubo varias personas que ya no querían hacer caso a los españoles, ¿no? Ya no quería que los gobiernen ellos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿en qué fecha? A ver, el 20, 20 de noviembre el 20 de noviembre de 1542 se crea el Virreinato del Perú con su capital. ¿Cuál fue su capital? Lima. Entonces ponemos aquí Lima. ¿Ya? El primer virrey fue. ¿Quién fue el primer virrey? Ah, lo vimos en la imagen. Blasco Núñez de Vela. Entonces aquí ponemos Blasco Núñez, Núñez de Vela, ¿ya? Entonces pones aquí de Vela. Yo lo voy a poner acá arriba porque no me alcanza. De Vela, ¿ya? El idioma oficial que en ese entonces se hablaba, ¿qué te dije? El quechua. Ya no quería que se hable más el quechua. Impusieron su lengua, que era el español, y se enseñó también la religión católica, ¿ya? Pensaban ellos, como ya te dije, que los indígenas adoraban a demonios, eran adoradores de otros dioses, ¿no? Entonces ellos impusieron su religión, que era la religión católica, ¿ya? ¿Qué más? Durante el virreinato se desarrolló principalmente, ¿qué se desarrolló? Ah, la minería. Entonces pones aquí mine, minería y el comercio, ¿ya? Comercio. La minería y el comercio. Empezaron ellos a llevar productos y a traer productos, ¿ya? Los españoles trajeron a América animales, plantas, objetos que no se conocían, como los caballos, las vacas, el trigo, la rueda. Y también se llevaron plantas como la papa, el maíz, la palta, el camote, el cacao, etcétera. Se llevaron muchos productos, ¿ya? ¿Qué más? Con la conquista llegaron hombres y mujeres, como te dije, ¿no? De Europa y de Asia. Y así ellos intercambiaron sus costumbres, ya que se vendría a ser la cultura, la religión. Y también, como te dije,
muchos indígenas tuvieron hijos de españoles. Ya, a estos hijos que te dije que se llamaba mestizos. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más te deja en tu fichita? Vamos a recordar. En la primera pregunta te dice, en la otra fichita te dice, ¿cuándo se fundó el Virreinato del Perú y cuál fue su capital? ¿Cuándo se fundó? Aquí está, mira. El 20 de noviembre de 1542, su capital fue Lima. Entonces pones eso. En la B te dice, ¿quién era la autoridad en el virreinato? ¿Quién era la autoridad? El virrey. En el virreinato la autoridad era el virrey, ¿ya? Ya no era el Inca, ya el Inca ya se había muerto, ¿no? Entonces, los virreyes empezaron a llegar ahí. ¿Ya? Entonces tú pones el virrey en la B. En la C te dice, ¿quién fue el primer virrey del Perú? Ya tú sabes quién fue el primer virrey. Blasco Núñez de Vela. Ahí está, mira, aquí está tu respuesta todavía. ¿Ya? Y así sucesivamente tú vas a ir contestando. Ya, te voy a ayudar en una más, ¿ya? ¿Cuántos virreyes gobernaron durante el virreinato del Perú? Oh, gobernaron 40 virreyes, ¿ya? Y la mina más explotada en ese tiempo fue el yacimiento de Potosí. Ya la mina más explotada fue Potosí. Muy bien, chicos, tú vas a contestar las demás preguntitas. Eso sería todo acerca del virrey. Nada, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase. Cuídate. Chao. Hasta pronto, ¿ya? No olvides mandarme tus tareitas al Classdojo, ¿ya? De preferencia ahí.